Tenemos a Alfredo Salomón, trae un tema muy fuerte, muy particular y, bueno, no es particular, justo es un tema muy generalizado, tristemente, y que cada vez afecta, pues yo creo que a más seres humanos, no solo niños, no solo mujeres, sino hombres. Y pues Alfredo, me encantaría que tú nos cuentes un poco. Bueno, también quiere decir que traes varios movimientos y sé que acabas de ganar un premio con tu documental o con tu corto. Mm, El de mi hijo tiene un dinosaurio y bueno, nada, quiero escucharte. Tengo ganas de escucharte desde hace mucho tiempo. Como agradecer, ¿no? El espacio porque, pues sí, de repente todo este movimiento ha sucedido gracias a que se van abriendo espacios de gente que empieza a ver pues, como la profundidad de esta problemática, que sí es cierto que, pues, afecta a papá y a mamá, pero que en realidad es una afectación grave sobre la psique de los hijos, ¿no? A mí la vida me cambió a partir del momento en el que el doctor me dijo: "Es tu hijo, tú cárgalo y llévalo a la enfermería", ¿no? Y, pues, bueno, ese día que me separo que me decido salir de mi casa, pues todavía en la mañana había ido a jugar al parque, tenemos un parque ahí enfrente de nuestra casa en Acacias, y pues nada, yo antes de irme le dije a Nico que no se preocupara, que yo iba a venir a verlo cada tercer día y que me iba a ir a vivir a 20 cuadras de su casa, ¿no? Que no era un papá, bueno, pues lo que yo no quería era que justo mi hijo tuviera la sensación de que lo había abandonado, porque en realidad yo me estaba separando de mamá, no de mi hijo, ¿no? Y bueno, te cuento esto porque yo que doy clases me toca muchas veces escuchar historias pues de adolescentes, ¿no? De jóvenes que dicen, pues un día mi papá estaba y al día siguiente ya no volvió, ¿no? Entonces sí me acuerdo mucho de Nico abrazándome, nos despedimos, sí, las cosas ya estaban muy tensas con la mamá, y al tercer día regreso, ya no entro a la casa y pues 15 días después aparece una demanda en la Benito Juárez diciendo que yo me había querido robar a mi hijo y que había entrado a la casa con lujo de violencia y que había golpeado al encargado. Y bueno, pues cuando esas cosas pasan, por lo general las mamás o los papás pues presentan testigos, ¿no? Ratifican las denuncias y en verdad pues se tipifica a un padre violento, ¿no? No es solamente lo que fue en mi caso, que son denuncias falsas, denuncias calumniosas, justamente para obligar al juez a tomar una decisión de no permitir el libre acceso de un padre o una madre con su hijo hasta que no se resuelva la cuestión pues penal, ¿no? Legal. Yo creo que esa fue la estrategia porque, pues sí, literalmente después de ese día ya no me dejaron volver a verlo y yo meses después me enteré que mi nombre ya estaba en una cosa que se llama Código Águila, que es un código que existe aquí en la Ciudad de México, en la que una víctima puede pedir auxilio a las autoridades y si yo me hubiera acercado, gracias a Dios ya prácticamente no lo hice, pues nada, la policía llega, te sube a la patrulla y te lleva porque ya estás identificado como un agresor, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, meses después yo me entero de esto, pero justo ahí, el día en que ya no me dejaron ver a mi hijo, me doy cuenta pues que esto iba a ser algo que yo nunca vi venir, ¿no? Yo vi venir el final de una relación, ¿no? Yo vi venir pues ya la poca comunicación entre ambos, pero nunca jamás me imaginé que la mamá de mi hijo, que además tenía un kinder y que había estudiado para educadora y que tenía estudios, ella dice, ¿no? En especialización en infancias y que además bueno, podría decir mil cosas, ¿no? El programa del kinder en el que estaba, pues estaba basado en Garner, ¿no? Que es justamente este investigador que aborda la alienación parental. Pues nunca me imaginé, nunca vi venir pues, ese revanchismo, ¿no? Y pues nada, empiezas a darte cuenta que, pues sí, que tu hijo ya no está al alcance y que todo lo que hagas lo van a convertir en una amenaza, ¿no?
Yo me pasé 6 años pidiéndole a la justicia que hiciera su trabajo. Como buen mexicano, como buen ciudadano, pensé que si mamá y yo no podíamos resolverlo, pues necesitábamos un arbitraje, ¿no? Un alguien que dijera, a ver, señora, pues usted no puede impedir, ¿no? El hombre no es violento y por lo general los hombres violentos no son violentos a partir del día que se divorcian, ¿no? Por lo general son violentos toda la relación y hay muchos antecedentes, por lo general hay antecedentes de 2 o 3 años o 2 o 3 semanas antes en donde las víctimas ya han reportado que son violentos, ¿no? Y ese es un fenómeno que pasa justamente con la alienación parental, ¿no? Eh, una forma de identificarlo es justo que los hombres empiezan a ser violentos, supuestamente, ¿no? A partir del divorcio, ¿no? Entonces, a partir del divorcio es un mal hombre que no te da la pensión, que nunca se preocupó por tu hijo. Y de eso está repleto un expediente de más de 3,000 hojas en las que, pues, en cada oportunidad que la mamá tenía, o el abogado de la mamá, pues me trataban de convertir ante el juez en una persona, pues, violenta y bueno, que se quería robar al hijo, pues, ¿para qué me quiero robar a mi hijo si yo lo veía todos los días, ¿no? Eh, los primeros 2 años, de verdad, yo creo que estuve en un proceso complicado, ¿no? De duelo, de no entender, ¿no? De no entender por qué la justicia no hacía su trabajo. Y para cuando reaccioné, pues ya, yo creo que ya era un poco tarde. Tenía como sí, la percepción del juez era de que yo era una persona violenta y logré convivencias una vez cada 15 días, 2 horas, imagínate, en un centro de convivencias. Pues yo sentía que eso era como lo que le das a alguien que hace correr peligro al niño, ¿no? Sin embargo, lo acepté. La mamá se tardó 6 meses en presentar a mi hijo a las convivencias y por fin cuando un secretario de acuerdos le dijo que si no lo presentaba iba a proceder el cambio de guardia y custodia, apareció, ¿no? Tuve 10 sesiones hermosísimas con Nicolás, las únicas 12 horas que he convivido con él en todo este tiempo. Y justo como yo ya tenía muchos miedos, pues estaban totalmente grabadas, ¿no? O sea, yo ya decía, voy a salir con él y me van a esperar en la esquina. Y gracias, bueno, eso no sucedió, pero después hice un video muy bonito en donde están justamente esas 12 horas como compiladas, ¿no? Mm. Eh, y bueno, después de eso, un buen día Nicolás dijo que yo le parecía aburrido y que él ya no iba a convivir conmigo porque lo espantaba y empezó justamente todo eh, pues yo diría como toda esta campaña, ¿no? De lavarle el cerebro al hijo diciéndole que papá pues es una persona peligrosa, ¿no? Eh, yo empecé a desesperar, ¿no? Mi abogado equivocadamente me dijo, usted puede grabar, saqué mi cámara de video un día y fue como haber sacado una AR-15, ¿no? Una cuerno de chivo y se suspendieron las visitas y nunca más logré que se reanudaran. Sí logré que se reanudaran con una orden en la que pedían que mamá, yo y Nicolás fuéramos a terapia. Se ordenan por lo general 14 o 15 sesiones. Pues ya me tienes a mí a los 8 días ahí formado haciendo mis sesiones. La mamá me tomó un año y medio que lograra asistir a las terapias y al final el juez dijo, ay, pero se nos olvidó el niño. Pues otro año para que llevara a Nicolás. Y al final, después de todos esos estudios, el tribunal, el área de psicología del tribunal, pues se declara incompetente y nos manda a terapia por fuera. Ya habían pasado, te juro, 4 años y medio, ¿sí? Pues ahí voy otra vez a terapia y otra vez empiezo mi proceso terapéutico con una persona increíble que el día que alguien necesite como ayuda, yo les puedo dar el teléfono de Nancy, es perito del tribunal, me dijo, no se preocupe, yo voy a hacer que usted se revincule con su hijo. Y a las 3 semanas, pues me dijo, lo siento, ya no lo voy a poder ayudar porque
la mamá dice que usted y yo tenemos relaciones y bueno, todo un argüende que se inventa la mamá. Y ahí fue donde yo tiré la ¿cómo se llama? La toalla y dije, por el lado de la justicia no voy a lograr nada, ya no les creo, porque básicamente lo que yo tendría que hacer es esperarme otros 6 meses a que dictaran otro lugar en donde la mamá seguramente iba a hacer lo mismo. Y justamente lo hizo la mamá porque esta terapeuta, que es una maravilla, la puso como lazo de, ¿cómo le llaman? Bueno, se la puso pinta, ¿no? Y pues obviamente los alienadores saben que son, pues que pueden contra todo, pero no contra un psicólogo, ¿no? Y menos con un psicólogo que tiene la convicción de que los niños deben convivir con ambos papás, a menos que de verdad papás haya indicios claros de que papá o mamá son violentos o son pues sí, como un problema para los hijos, ¿no? Una amenaza para los hijos. En el Inter, pues sí, justamente hice un movimiento que se llama Mil Pelotas para ti. Yo probé todo, ¿no? Yo me acerqué a otros grupos, vi cómo funcionaban, no me gustó cómo funcionaban, dije, bueno, pues yo voy a hacer mi propio movimiento y convoqué a los papás a llevar una pelota a los tribunales el Día del Niño en 2017 y nos juntamos más de 1000 papás, llevamos nuestra pelota con el nombre inscrito de nuestros hijos, pues como con los días que llevábamos sin convivir, porque yo sí tenía la percepción de que pues sí, la gran falla era el sistema, ¿no? Que no ponía las cosas en su lugar. Ahora ya tengo una percepción más, como más ecuánime, porque pues he tenido la oportunidad de ayudar a otros papás, ¿no? De acercarme a los tribunales y me empiezo a dar cuenta que el problema sí, claro que son estos procesos interminables de justicia, pero también son así porque hay muchísimos abogados sin escrúpulos, ¿no? Sin moral, a quienes les vale un comino los niños y que lo único que quieren hacer es ganar el caso porque así van a ganar dinero, ¿no? Y pues nada, Oye, de eso, sí, dime. no, perdón que te interrumpa. Esto que dices de los abogados me parece terrible, porque no solamente creo que es como que quieren ganar mucho dinero, lo que yo he visto, eso, en nuestro caso ha sido también alargar las cosas, ¿no? Lo más posible cuando no se dan cuenta que el alargar las cosas lo que genera es muchísimo dolor. Pues mira, yo una de las cosas que pienso es mamá y papá pueden sufrir, o sea, los adultos es algo que se lastima, pero viéndolo como fríamente desde fuera, los adultos de alguna forma se reinventan, tenemos otras herramientas, tenemos otra capacidad de pronto no digo que sea fácil, creo que uno se deshace por completo, sin embargo hay otras herramientas disponibles y los niños yo lo que he visto ha sido que pues no tienen herramientas, que se terminan desmoronando y que esta plática que yo quería hacer contigo era porque estoy grabando un podcast con una amiga y el último tema que hablamos era el amor, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Cómo funciona el amor? Y desde donde yo partía, porque tengo esta historia muy cercana, era que yo creo que el amor o sea, en nombre del amor hacemos muchas cosas que no son amorosas y que desde el amor herimos esta parte que decimos, nunca lastimaría a mis hijos y por encima, híjole, cada vez más casos de gente muy cercana que está viviendo este tipo de cosas. La diferencia a ti no han pasado quizá 8, 7, 6 años sin ver a sus hijos, pero que no lo hace menos terrible en el sentido de los estiras y los aflojas, el corazón roto, de pronto gente que ve a sus hijos una vez al año y tiene que rogarles y tiene que perseguirlos, ¿no? O sea, que son situaciones donde yo veo que, o sea, todos acaban muy mal, pero como tú bien decías, los niños acaban hechos puré y que, Así es. y que los abogados traen un tema, o sea, que a mí me llama la atención, sí, el sistema judicial y todo este tema, pero, o sea, ¿en dónde está la ética de los abogados? Y hay otro tema que a mí me gustaría platicar contigo que tiene que ver con cómo viviste tú la respuesta, o sea, porque es un tema muy profundo y creo que
en lo que te das cuenta emocionalmente qué es lo que está pasando, que reaccionas, porque es como que viene algo súper fuerte y en lo que entiendes qué está pasando. Y lo que a nosotros nos ha pasado ha sido como que conforme, es como, no, es un enojo, no, va a pasar. Entonces, la reacción es muy lenta, ¿no? Es como, Ujú, ¿no? ujú. La historia, y pedí permiso para compartir ciertas cosas, era, mi esposo tiene un tema muy fuerte con su mujer, ¿no? Con los hijos. Y justamente era, bueno, o sea, le decían los abogados, pero tú tienes que demandar o tú tienes, y él decía, no lo voy a hacer porque nunca voy a hacer algo que vaya en contra de mis hijos y nunca quiero, pues es la mamá de mis hijos y la respeto y además, él se tardó como 3 años en entender, o sea, él seguía diciendo, es una gran mujer y no que no lo sea. Sin embargo, fueron 3 años en los que esta mujer, desde el dolor, desde lo que fuera, pues había ataque, 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 demanda, 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 ¿no? Y este decía, no, yo no, yo no, yo me quiero mantener. Y el día que llegó un abuelo, dijo, llegó una demanda penal. Y cuando llegó esa demanda penal, pues fue o actúas o a la cárcel. O sea, ya como que hay Yes. momentos en los que ya no puedes tomar esta parte de quiero seguir siendo desde la paz. El Ujú. riesgo es mucho mayor, pero que creo que lo que es dolorosísimo es ver cómo la bola de nieve empieza a crecer y uno ni siquiera se da cuenta en qué momento las cosas llegaron a ese nivel, ¿no? Ujú. Y la forma de reaccionar de la gente alrededor también es algo muy particular y no sé, a mí me gustaría escuchar cómo ha sido tu historia. Pues, mira, lo que yo he aprendido es que nadie que no lo está viviendo lo puede dimensionar con no, es imposible. O sea, incluso, he entrevistado a psicólogas para un documental que justamente quería hacer en algún momento, y pues nada, es que es un incluso para ti debe ser un peso brutal que tienes que cargar el hecho de estar junto a alguien que está esperando ese momento en el que va a haber una audiencia para poder arreglar todo y que está tratando de no agredir a su expareja y que de repente le llega una demanda penal y que dices, esta es la persona con la que tuve un hijo, ¿no? Esta es la persona que me juré de, pues, respetarnos, ¿no? Querernos, respetarnos. Y me parece que, digo, para ti ahora ya es como, posible entenderlo. Yo creo que tú y ahora mi actual pareja, ¿no? Son las personas que más pueden entender, lo profundo que pega esto sin vivirlo en carne propia, ¿no? Pero yo, incluso mi familia, que han sido muy solidaria, no terminan de entenderlo, ¿no? Y muchos amigos te dicen, no, hombre, tú espérate a los 18 años. Y tú, pero tienes 7, ¿cómo voy a esperar 11 años, ¿no? Y yo creo que sí, mucho de mi labor ha sido por visibilizar y por que la gente pueda hacer como tocar, ¿no? Esta problemática, a pesar de no, vaya, poder ser empático, ¿no? Eh, y sí, bueno, desde luego los niños son los más afectados. Yo estoy seguro que son los más afectados porque tú y yo y todos los adultos ya maduramos nuestra psique, ¿no? Ya pasamos por la infancia en la que se maduró eh, este mundo emocional, pero justamente a ellos les toca cuando ese mundo emocional está como cuajando, ¿no? Está tratando de armarse su seguridad en el mundo, el ser reconocidos, el ser queridos. Y bueno, yo no sé cómo fue tu infancia, pero la mía fue bastante bonita, ¿no? Y o sea, imagínate que un buen día tu papá simplemente ya no llega, ¿no? Y al día siguiente tampoco llega, y luego le preguntas a tu mamá y te dice, pues no sé, ¿no? Interesante es que con mi marido la historia que tengo es, él vivió esto que tú cuentas, o sea, él cuando era niño dejó de ver a la mamá 7 años y la historia que se contó durante años, porque fue de los 7 a los 15, ¿no? Y bueno, 7 Ujú, 8 años por ahí, y la historia es muy fuerte, o sea, él cuando se reencuentra con su mamá, que es en un Sanborns, se quedan de ver, él tiene un gemelo y van juntos y se quedan de ver en el Sanborns y dicen, bueno, pues no llegó mi mamá, no llegó mi mamá, la esperan 3 horas y ya que se van a ir,
una señora que está ahí al lado se acerca y les dice: "Yo soy su mamá, los llevo viendo un rato", Ujú, ¿no? Y entonces, bueno, tengo esta historia de alguien que vivió y que su historia siempre fue: "A mi mamá no le importó, nunca nos buscó", todo esto que sabemos. Y, y el otro le dije: "Pues yo creo que", bueno, hace unos años le dije: "Yo creo que sería muy importante", porque la relación con ella era muy lejana y distante, como que cuando se encontraron ya no le fue fácil. ujú, Y ujú, nadie nunca se le ocurrió decirle: "Oye, ¿le has preguntado su versión?". O sea, mm, también me llama la atención cómo funcionamos, esto que dices, ¿no? La sociedad alrededor, lo poco empáticos que podemos llegar a ser. O sea, justo, qué fácil es decir: "Espérate a los ujú, 18", ¿no? O sea, todo esto que hay en medio. Y ujú, entonces, bueno, le dije: "Busca a tu mamá y dile, quiero que me cuentes tu historia y quiero escuchar tu otro lado". Y el día que la mamá le empezó a contar, pues este pobre se quedó blanco porque la historia que él tenía era completamente opuesta, y me queda claro que ninguna de las 2 historias es 100% verdad. Sin embargo, ujú, qué doloroso tener 45 años, digo, qué bueno que se dio el tiempo, ¿no? Pero, pues eso, ujú, ujú, de esto de vivir, y por otro lado, vivir hacia abajo, en el que no es que los haya dejado ver por completo, pero sí le ha tocado esto de ven por nosotros, y llega y ya se mudaron de casa. Y 6 meses, ni teléfono, ni saber, ¿no? Y no saber si están bien, si están mal, si se mudaron de o sea, sí, como decías, a mí como pareja me ha tocado estar al lado y ver, o sea, los 2 primeros años llorar todos los días, ¿no? Sentir que el mundo no tenía sentido, tratar de contar su historia y que, claro, los demás era como, bueno, se le va a pasar, ¿no? Ella no es ujú, así. Seguro es un mal momento. Y puede ser que sí, o sea, yo no digo que ella sea una mala persona, yo no la conozco y nunca podría hablar de ella. Sin embargo, puedo ujú. contarte el dolor que ha vivido mi marido. Y y la parte que me mueve mucho es cómo la historia de la psique empieza a ser mutada, ¿no? O sea, cómo las historias que yo, pues, estuve en algún momento cerca y en algún momento conviví y eran muy distintas, y cómo ahora que se acercan a él le dicen: "Tú me hiciste", y eso no fue así, pero supongo que a raíz de tanta repetición, ¿no? O sea, entonces es muy fuerte y me llama mucho la atención esta parte de ver cómo la sociedad, y me incluyo, porque hoy si no estuviera en esto, no sé, seguramente no tendría la empatía ni el compromiso, Ujú. pero me parece que es un tema muy doloroso, muy profundo y por otro lado que nos incumbe a todos. O sea, no solamente a los que están metidos en esto, sino que creo que todos tendríamos que tener un actuar y un no permitir que esto suceda, porque para que haya un papá alienador o una mamá alienadora, pues desde mi Ujú. visión tiene que existir un grupo que sostenga. Pero puedes estar seguro, o sea, eh, por lo general es la familia extendida. Yo veo que muchas veces son los abuelos los que sostienen el conflicto, muchas veces son los abogados, muchas veces las exparejas ya quieren dar el tren por la familia, ya les compró la idea de que el hombre es violento, ¿sí? Y pues es muy difícil pues convencer ahora a toda la familia que eso no era verdad, ¿no? Y me parece que ya deja, yo a veces digo, yo ni siquiera quisiera que mi familia o que la gente que siempre me pregunta, ¿y cómo va el caso? ¿No? Así como si fuera, deja que lo pudieran entender, pero sí que pudieran entender que existe, ¿sabes? Saber que existe. Porque me ha pasado muchas veces, y de hecho cada vez que hablamos en foros abiertos, alguna vez estuvimos en la ULSA con los estudiantes de diseño colaborando y justo ninguno de ellos sabía que eso tenía un nombre, ¿sí? Y que además no les había pasado solamente a ellos, sino al 40% de sus compañeros de clase. Y yo creo que hoy en día, por ejemplo, pues sí podemos, si yo te digo el bullying, tú y yo sabemos exactamente qué es el bullying, sabemos qué implica y qué daño hace, y lo podemos nombrar. Y yo creo que en México y en muchas partes del mundo todavía no se nombra, ¿sí? Me ha pasado hablar del libro en la Gandhi y al final se acerca una señora y me dice, yo no sabía, pero lo que tu historia es mi historia justo, ¿no? Con mi mamá, ¿no? O con mi papá. Y yo creo que ahí hay un primer gran
trabajo, ¿no? Que yo creo que sí tiene que ver con visibilizar, ¿no? Con que la gente sepa que existe, que tiene un nombre y que se llama alienación parental y que justo, ¿no? Hay estrategias que puedes hacer si eres papá, ¿no? Si eres el hijo afectado, si eres el juez, si eres el terapeuta o si eres la familia extendida, ¿no? Y yo creo que todo eso lo traté yo de poner en el libro de mi hijo. Al final del cuento hay dos paginitas en las que puedes leer, ¿no? Si tú eres el papá afectado o si tú eres el papá que obstruido, pues no dejes la lucha, ¿no? Si eres el hijo, pues justo necesitas saber las dos historias, no porque justamente ninguna va a ser totalmente cierta, pero justo el saber las dos te va a dar un equilibrio en el que vas a poder decir, pues no, yo no tenía un papá monstruo, ni una mamá monstruo, yo tenía un papá humano que, pues que decidió separarse de mi mamá y que mi mamá no lo supo acomodar en su corazón. Y yo creo que ahí para mí es lo que hace mucho Mil Pelotas y el libro y el cortometraje, visibilizar, ¿no? Y Mil Pelotas, cada vez que alguien nos dice, bueno, ¿quieren venir al programa? Claro que sí queremos ir al programa, ¿no? Porque en la medida en que haya más gente diciendo, esto se llama así, tiene un nombre y lo puedo reconocer por los síntomas, por las características, entonces la gente va a saber que lo primero que tiene que hacer no es ir con un abogado, tal vez lo primero es ir con un psicólogo, ¿no? Y que también la persona, la pareja que lo está tratando de resolver con su nuevo, como tú o como mi expareja, que pues no es una cosa fácil, ¿no? Que sí te va a, a tocar la ola y te va a arrastrar igual, ¿no? Entonces, pues yo siento que mucho por ahí hay que empezar, ¿no? A que sea un momento en el que ya sea tan identificable como el bullying o como la drogadicción o como el alcoholismo, que tú puedas Oye, decir abiertamente, ¿no? Sí, pero sí. perdón que te interrumpa, me da curiosidad cómo podría ser, o sea, entiendo que puede ser algo más visible y nombrarlo una vez que pasó. A ver, lo pongo, siento que cuando alguien está viviendo la alienación parental, o ¿No? sea, los niños no, yo creo que no lo ven y que muchas veces la gente que está alrededor tampoco lo ve porque si la historia que yo llego y cuento es que el otro es un maldito, es que, o sea, creo que es bien difícil poder saber hasta dónde está como la verdad, ¿no? O sea, yo cuando empezaba a contar esto a gente como le estamos pasando esto, y era como, Ujú. bueno, ¿no? O sea, me llamaba la atención un poco lo que dices, o sea, de pronto era demandas de violencia sexual. ¿Cómo? Pero si están juntos, ¿no? No es Ujú, que quiso ujú, abusar de mí, no. O sea, niveles que eran fuera de lugar y le contaba a la gente, me decían, bueno, pero quizá contigo es muy lindo y tal vez, o sea, llevábamos menos tiempo y era, pues quizá él dentro de sí, o sea, hay gente que tiene esta parte que es un cabrón, pero como que no con todos. ujú. Yo hoy me pregunto, y por eso me encantaba la idea de platicar contigo, decía, ok, visibilizarlo a toro pasado creo que es más fácil, como viví esto y esto que viví lo puedo nombrar así. Sin embargo, cuando está sucediendo la situación, yo hoy sigo sin entender cómo. Te entiendo perfectamente, ¿no? Pero sí siento que si tú eres un niño alienado, estoy tratando de imaginar a mi hijo, ¿no? Que va por la calle y que de repente hay un espectacular que le dice, ¿y tú por qué no ves a tu papá, no? Y entonces, y te dice, si no ves a tu papá, entra a tal página y te vamos a explicar, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, sí hay estrategias y sí, por ejemplo, un niño de 2 meses, ¿no? Alienado por la mamá o que no es presentado por la mamá al juzgado y que obstruye la relación, pues claro, está totalmente indefenso, ¿no? Pero un niño de 9 años a quien mamá le está diciendo, a ver, vamos a ir al juez y le tienes que decir que tu papá te tocó y que te hizo, y un niño de esos que vean en la calle o que escuchen en la tele o que, digo, en el radio, oye, pues tú tienes derecho a decirle al juez, ¿no? Lo que tú piensas y no lo que tus papás te dicen. Tal vez ahí podemos activar, ¿no? Pequeñas acciones. También a la gente que está cerca de alguien que lo está viviendo, el hecho de conocerlo le va a dar herramientas para decir, oye,
¿sabes qué? Yo creo que lo que te está pasando es esto, ¿y por qué no vas y buscas a tu papá y escuchas la otra versión? ¿Sí me entiendes? O sea, yo creo que va por ahí ahorita. Hay mucho que arreglar, ¿no? En la ética de los abogados, en los juicios, ¿no? A nivel de tribunales. Por ejemplo, mucho se resolvería si una mamá o un papá que presente una denuncia falsa, el juez le diga, oiga señora, pues esto fue una denuncia falsa y usted no puede volver a mentirme y si me miente, pues vamos a proceder con el cambio de guarda y custodia, ¿no? Pero no, y te juro, los despachos de abogados ya lo tienen casi como un combo, ¿no? Es el combo de denuncia de violencia, si no cae, entonces bien, denuncia sexual, y si no, no sé cómo le hacen, pero convencen a las mamás de ir con el juez a decirle que los únicos 20 minutos que el papá convivió con el niño en el centro de convivencias, el papá abusó sexualmente de su hija. Imagínate, tú eres la hija que crece con la duda de si tu papá, o sea, no lo tienes en la memoria, pero tu mamá te dijo que tenías que ir a decirle al juez que te había hecho tal y tal, y tú creces con eso, te creces destrozado, ¿sí? Destrozado de no saber, de no acordarte si tu papá hizo o no hizo eso, ¿sí me entiendes? Ahí es donde está el daño más profundo y yo creo, cada vez que un papá me dice, tengo una denuncia, bueno, una denuncia penal por haber abusado de uno de mis hijos, digo, a ver, si este papá hubiera hecho algo así, jamás estaría viniendo a pelear por verlos, ¿sí me entiendes? Estaría huyendo. Y porque sí nos ha tocado ver papás que de repente es así de, pues claro, abusaron de la niña y desaparecieron del mapa, ¿sí me entiendes? Pero a menos que sean unos grandísimos cínicos, ¿no? Que de repente pueden seguir peleando por los hijos no sé, esa es mi visión. Desde luego, si hablas con otro sector de la población feminista a ultranza, pues seguramente tendremos otros argumentos, pero yo lo he visto porque yo he convivido con más de mis papás, ¿no? Los veo interactuar y es muy evidente cuando estás frente a una mamá que es manipuladora y que se quiere hacer la ovejita, ¿no? La linda paloma. Y es igual de evidente cuando ves un papá que es un grandísimo cabrón. Ah, ya le dije malas palabras, pero... No, está bien. Y tienes toda la razón, o sea, visibilizar, nombrar, traer como al frente. Sí, no sé si en el momento que se está viviendo el problema sea tan fácil, y lo digo porque soy una clara, no soy terapeuta, no soy psicóloga, pero me he leído muchos libros de neuroeducación, y una de las cosas que dicen tiene que ver con también cuando estás en estos momentos, ¿no? Los primeros años, pues quien es tu pilar es la mamá. Pero bueno, si la mamá no está presente, o sea, si el alienador es el papá y el niño está con el papá, pues que los niños de alguna forma no podrían enfrentarse a decirle al juez, ¿no? Oye, me están diciendo, porque el miedo a perder ese pilar y a que esta persona, porque hasta donde he entendido y he leído, quienes alienan a los niños suelen ser personas que tienen arranques de ira o que no son tan fáciles y tan lindas palomitas. No que sean malos, sino que puede ser que los niños sientan mayor miedo a rebelárseles. Pero, pero una de las cosas que a mí me encantó, sin embargo, de nuevo, no sé si es para todos en todo momento, pero esto que tú hacías de escribirle a tu hijo y ponerlo en todos lados y aquí estoy, ¿no? Me parece un trabajo loable, maravilloso, con una fuerza que no todos tienen, que sí yo te admiro, porque pues habiendo vivido, o sea, habiendo vivido el mismo problema, pues de pronto era como, pues haz lo mismo, escribe una carta que sepan, pero ¿y qué tal que si esto que hago termina siendo algo que los hace sentir mal? ¿No? O sea, como que la cabeza funciona de una forma tan complicada, o qué tal que si la otra parte se siente atacada, ¿no? Y esta mini chance que tengo de verlos una vez cada 6 meses o una vez cada 3 meses, ¿qué pasa? Entonces, te ves con este miedo, sin embargo, pues sí, nombrarlo, ponerlo. Y a mí una de las cosas que me encantaba de esta página que hiciste Mil Pelotas era la cantidad de gente que ofrecían como de, bueno, a ver, ¿no? Si estás en esto, porque cuando uno está en eso,
pues eso, los amigos no te entienden, la familia no sabe mucho de qué estás hablando, le Mm, hablas a un ujú. abogado que fue nuestro camino, era un abogado, ay, claro, no, yo se los resuelvo por 600,000 pesos, ¿no? Pero no, o sea, como que la gente empieza a perder piso. Me Ujú, parece que lo que tú has formado es muy bonito, o sea, una comunidad en la que la gente puede entrar y decir, estoy viviendo esto, y de pronto hay 15 diciendo, bueno, pues yo también, ¿no? Y cuáles son los tips, y pues quizá hoy lo que queda es que sepa la gente que no están solos, que yo creo que eso ya mm, es una, digo, no que sí, sane el sí. corazón, pero ir No, a un sí. lugar y ver que hay muchos Ujú. y que te acompañan diciéndote, mira, pues yo hice esto, ¿no? Pues, yo al principio decía, bueno, una asociación, pero ¿y qué? O sea, ¿qué les voy a dar? ¿Qué? Pero sí, justamente me fui dando cuenta que muchos, y porque hablo muchas veces con papás y con mamás, me dicen: "No sabes lo agradecido que estoy de saber que están ustedes", no porque esté yo, sino porque hay un grupo privado en donde podemos hablar como abiertamente y saber que no soy el único. Yo cuando me separé y me empezó a suceder todo esto, juraba que yo era el único en el planeta que lo estaba viviendo, y a mí sí me reconfortó mucho ir a las marchas donde conocí a otros papás y donde también conocí a los papás víctimas y a los victimarios, ¿no? Y sí, yo creo que, eso sí es algo que se dio de forma natural. Yo no le prestaba mucho, interés al grupo, pero el grupo me ha demostrado que es como el mejor regalo que le puedo dar a alguien, que es sentirse que puede poner sus dudas y que haya 10 personas que le digan: "Yo lo resolví así, yo no lo resolví", ¿no? Esto no se hace así, o sea, esto sí se hace así. Y bueno, he ido como depurando ese grupo porque al principio pues sí había muchos abogados que en cuanto alguien decía, sí, necesitaría un abogado, pum, ¿no? Aparecían 20 comentarios o terapeutas, que esos son menos nocivos, pero sí, también estaban las exparejas, ¿no? Entonces ahora, para que tú puedas estar en el grupo, te pedimos como una identificación y te pedimos un documento, porque si llega tu expareja, pues ya no lo podemos ayudar, ¿sí me entiendes? Ya está aquí una parte y pues la otra parte necesitará estar en otro lugar, porque sí nos pasaba también al principio que se agarraban a, a discutir cosas de pareja, la pareja y la expareja, ¿no? El papá y la mamá, y siento que no ayudaba, ¿no? Entonces, pues ahora soy muy meticuloso. A veces estaban las amantes, a veces estaban, o sea, al principio había de todo y se ha ido depurando y yo creo que ahorita es una comunidad sana. Seguramente tenemos por ahí nuestros bots, ¿no? Pero sí es bastante sana. Hay un equilibrio porque sí tenemos abogados, pero son abogados que sí están conscientes. Y también tenemos terapeutas que son pues como muy proactivos, ¿no? Y hay una cantidad brutal para que, bueno, hay una cantidad mayor de mamás que de papás, ¿no? O sea, hay más mujeres que hombres en el grupo y eso pues siempre ha sido así, ¿no? Como, Oye, digo, yo, o sea, no creo que haya unos que sean más malos que otros, creo que estamos en un lugar en el que, sin embargo, hay algo que yo he visto cercano a mí. Yo tengo muchos hombres, también amigas, pero hombres muchísimos que viven esta situación, pero ninguno como que, o sea, siento que este miedo de que en los juzgados y en los lugares generalmente a quien apoyan es a las mujeres, la mayoría de mis amigos prefieren no mover cosas. Tengo un amigo que lleva 10 años sin ver a su hijo, ya dio por perdido, sabe que no hay nada, ujú, ya se fue a vivir a otro país porque, o sea, decía, no puedo estar en el mismo país, ¿no? Siento que se ujú, me rompe el corazón, pero a veces me da duda a veces siento que los hombres les cuesta ujú. muchísimo verbalizar esto y poner en un lugar el estoy pasando esto. No sé si es por miedo, por cultura, no sé, Pues sí, no sé. definitivamente, pues muchos no, ni siquiera podemos como terminar de desmenuzar esa emoción tan compleja, ¿no? Eh, sí, creo que también nos han vendido mucho que la única solución es legal, ¿no? Y entonces cuando lo vemos perdido legalmente, creemos que ya perdimos, pero
justo yo hace 2 años y medio, casi 3, me despedí de Nico en el tribunal. Y entonces a veces hay muchos papás que me hablan desesperados diciéndome, yo ya no voy a seguir esto, voy a tirar la toalla. Y le digo, sí, tira la toalla legal y cierra, ¿no? Pero eso no quiere decir que renunciemos a nuestros hijos. Yo no he renunciado al mío y yo ya renuncié. O sea, yo ya fui con el juez y le dije, pues justo cambiaron de juez, el juez dijo, yo no voy a decidir nada sobre este caso porque no conozco al niño, lo citó, hubo una audiencia de menor y ahí llegó mi hijo así como si viera al demonio mismo, no me dejó acercarme. Durante 3 horas que duró la sesión, nunca volteó a verme. Cuando nos sentó el juez, me dio la espalda, ¿sabes? Y la juez le decía a la mamá, oiga señora, ¿de dónde sale tanto odio? No, 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 es que el niño va a terapia. A ver, señora, pero si lleva a este hombre sin ver a su hijo 6 años y el niño está con esta actitud, ¿por qué no cambia de terapeuta, no? Bueno, y hubo un momento en que la juez dijo, ¿y qué? ¿Quieren 6 años más de esto? Y le dije, no, no, su señoría, yo ya no quiero 6 años más de que usen a mi hijo en los tribunales para... Y le dije, le pido por favor que me deje hablar 10 minutos a solas con mi hijo y me dijo, no, no se lo puedo conceder. Y le dije, entonces, ¿qué hago? Me dice, pues aquí, enfrente de todos. Le dije, perfecto. Yo, la verdad es que ya había hecho un trabajo muy fuerte de desapego, ¿no? Con otra terapeuta también, que me ayudó muchísimo. Y, y di el paso, ¿sabes? Y me temblaba todo. Y le dije, sin que me viera a los ojos, le dije, Nico, ya se acabó. O sea, yo ya no voy a seguir peleando con tu mamá aquí en los tribunales, porque lo único que logro es que tú tengas que venir a estos lugares. Le dije, yo voy a dejar el cielo así repleto de, pues como de señales, ¿no? Para que me busques. Y el día que tú estés listo, nos vemos, pero ya, esto se acabó. Me acuerdo mucho de la mamá, bueno, sí, pero entonces, ¿dónde me va a depositar? Yo en 20 años, ya es una juez muy mayor, dijo, yo nunca había visto un acto de amor tan grande, le pido que vaya allá afuera y nos deje su número de cuenta, porque el señor no ha fallado en 6 años en la pensión y no lo va a hacer, ¿sí? Y tal cual, se cerró el juicio y cuando yo les cuento esta historia a los papás dicen, ay, no que tú eras el incansable, no, yo ya me rendí, pero me rendí en los tribunales porque incluso si yo hubiera logrado, y me pasa con otros papás que han logrado el cambio de guarda y custodia después de 10 años de litigio y que ya se convirtieron en verdaderos peritos, ¿no? Logran por fin que el juez ordene porque ya no le queda ninguna opción y es un suplicio. Tienes en tu casa a dos, o a una niña que te odia, o a un niño que te aborrece, que le han metido hasta la saciedad que eres una mala persona. Entonces yo no creo que la justicia haya resuelto ahí nada, ¿no? En realidad, el problema sigue porque mamá y papá no logran ponerse de acuerdo. Y eso es justo como lo que dice el libro, ¿no? El libro de Mi hijo tiene un dinosaurio es, a ver, pues platiquen, ¿no? Y perdónense. Y seguramente sí, yo hice muchas cosas que a mi expareja no le gustaron. Ella ha hecho muchas cosas que a mí no me parecieron, pero claro que podríamos llegar a un acuerdo, ¿no? Y no. Estaba viendo un documental que les recomiendo que se llama Borrando a la familia. Es de la misma directora de Borrando a Papá. Y es el caso, Borrando a Papá es el caso argentino y Borrando a la familia es como una serie de casos en Estados Unidos. Y hay una psicóloga que dice, cuando un juicio, más bien cuando un problema de divorcio llega a un juicio es porque algo ya está muy mal, ¿no? Psicológicamente en alguna de las partes. Sí es cierto, o sea, en realidad no deberíamos de llegar a que un juez decida, porque si de verdad amamos a nuestros hijos, deberíamos de entender que mi hijo, si ya lleva 6 años conviviendo con mi esposo, ¿cómo se lo voy a quitar, no? A pesar de que yo ya no lo soporto, ¿no? O ya no lo quiero, o ya tengo un amante, o ya quiero otra Oye, relación, ¿no? pero perdóname, o sea, creo que en el ideal esa sería la mejor forma. Sin embargo, yo soy fiel creyente que de verdad ninguno de los 2, o sea, no creo, soy muy naif y soy muy optimista, pero creo que yo no creo que la gente lo haga con ganas de chingarse a los hijos,
creo a veces que ni siquiera es al otro, es como una cantidad de enojo, de tristeza, de frustración. O sea, creo que lo que somos humanos con muy pocas herramientas y que de pronto también cuando uno entra en una pelea, y lo hablo yo de mí, ¿no? Ujú, Cuando me empiezo a pelear, entonces ya llevo un rato en la pelea, es muy difícil voltear y decir, ay, la cagué, perdón, ¿no? O ujú, sea, es más ujú, fácil sostener. Y entonces creo, con lo que tú decías hace rato, y mira, quiero como meter dentro de esto, creo que ujú. muchos no llegan, y no lo sé, tú eres aquí el que lleva más estadísticas, que no muchos llegan como al, al ring de pelea. Me da la sensación de que hay muchos que llegan con el nos vamos a divorciar y a la hora de quererse poner de acuerdo con la pensión y el dinero, y entonces empiezan muchos desacuerdos. Ujú, Siento que el dinero es un tema muy poderoso en estos temas, muy y que termina siendo mucho más importante para una de las 2 partes que los hijos, pero ujú, que si legalmente, antes de entrar a una demanda y que empezara a proceder, lo sentaran en se me acaba de ir la palabra, que intentan hacer acuerdos, ujú. los Justicia alternativa. mediadores, Ujú, el centro de mediación, si antes de cualquier cosa y los dejaran hablar, escucharse y que fueran 3 o 4 terapias, no terapias, sino exponer los temas y que haya alguien neutro, tengo la ujú, sensación de que habría un poco más de un poco menos de problemas de estos llegando a estas situaciones tan grandes, ujú, donde te digo el caso en el que yo estoy viviendo, ¿no? Empiezan bien, de pronto la cantidad que ella quiere no es la que pueden dar, o sea, mi marido no lo puede dar, es una cantidad exorbitante para él en ese momento, no se ujú, ponen de acuerdo porque ella no puede bajar, no sé, desacuerdo, ujú. que si de por sí cuando uno está casado los tiene, ahora que Claro. estás separado y que estás enojado, pues se vuelve todavía más difícil poder Ujú, tener una conversación sin meter todo el enojo de porque siempre hay una de las 2 partes que queda más herida en un divorcio, creo. ujú, Pues, no sé, creo que se convierten en unas peleas interminables y que lo que sí podría hacer es, la ujú. mediación, ¿no? El poder escuchar uno a otro, qué es lo que está pasando, porque cuando el problema empieza y cuando se empieza a hacer ya grande, yo no veo cómo se puede parar este tema hasta como lo que dices tú, poner letreros y que el niño sepa que existe y que lo estás buscando y que estás presente. Mira, se nos acercan muchos papás que llevan 2 meses sin poder ver a sus hijos. Y les digo, ay, si supieras, ¿no? Pero justo a ellos les digo: "Tranquilos, va a pasar". Sí, porque sí creo en lo que tú dices, ¿no? Yo ahorita, tú y yo nos enfrascamos en una discusión y yo ya no puedo parar, colgamos y digo: "Ah", pero si somos personas sanas, vas a decir: "Bueno, ya, oye, Alfredo, pues platiquemos", ¿no? Y yo creo que ahí es la gran diferencia, ¿no? Es si hay 2 personas sanas, un papá sano, una mamá sana, entonces me parece que siempre va a llegar a un punto en el que se pueden arreglar las cosas, ¿sí? Y si uno de ellos que no esté sano, entonces eso puede nunca parar, ¿no? Porque esa persona se va a negar al diálogo, esa persona está enfrascada en el odio, en la inmadurez, en el capricho, y si llega un abogado y le dice, señora, le vamos a quitar hasta la sonrisa, uy, y si además mi papá, que es el abuelo del niño, me dice, yo te pago todo lo que necesites, mijita, ¿no? Pues eso ya no se detuvo. Y tenemos, bueno, tengo unos casos de justo bueno, sí, una mamá que llega hasta el caso penal y el papá, que justamente nunca hizo nada con sus hijos, nada indebido, le voltea la demanda y al final la mamá iba a terminar en el tambo. Y entonces el papá, la expareja le dice, mira, ¿qué te parece si mi abogado te trata de sacar del problema, deja de pagar tu abogado, déjame ver a los niños o sea, aunque yo ya ahorita me desdiga, es un asunto que se persigue de ley, entonces, ¿qué te parece si llegamos a ese acuerdo? Y esa fue la forma en que él pudo volver a ver a sus hijos, porque justo mamá estaba tan enojada que no vio en lo que la metió el abogado, ¿no?
Y cada caso es distinto, ¿no? O sea, de verdad cada caso es distinto. Y sí me ha pasado mucho papás que les duele mucho, llevan 2 meses y llegan y me dicen, ¿qué tengo que hacer en la asociación para que esto cambie? Y luego en 2 meses me dicen, oye, pues ya la mamá ya se le pasó y ya estoy viendo a mis hijas y felicidades, ¿no? No, no vuelvas por acá porque aquí hay mucha gente muy loca. Pero sí es eso, y es bien válido. O sea, yo me acuerdo cuando me divorcié, yo no estaba enojado. O sea, yo estaba desencantado, ¿sí me entiendes? De mí y de darme cuenta que eso no era lo que yo quería y que quería ir a buscar lo que sí pienso que había venido a la vida a buscar a nivel de pareja. Pero a mí lo que me enojó fue toda la frustración y todo, justo, ¿no? Empezar a ver que esa persona que me dijo, pues si te vas, no nos vuelves a ver, enojada, pues sí, empezó a cumplir cabalmente lo que había prometido y ver que inventaba cosas, que mentía, que me denunciaba como si fuera un robaniños, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha costado mucho trabajo, ¿no? Es como aceptar mi enojo con esa persona y desde luego, pues hay un punto en el que tu abogado te dice, ¿y entonces qué? ¿La demandamos? Y dices, sí, claro, ¿no? Y vamos con esto, y vamos con el otro. Yo, gracias a Dios, tuve los primeros 5 años un abogado bastante centrado, que el único consejo que me daba y que se lo daría a todos es no pierdan el, el hilo, ¿no? Ustedes están yendo por los hijos. Si el cuñado va y les grita y les rompe el espejo, ustedes lo que quieren es ver a sus hijos, no se enfrasquen porque luego, sí, justamente son juicios que aunque papá y mamá quisieran detener, ya no se pueden parar, ¿no? Entonces, pues sí, te mueres con una soga al cuello del otro, ¿no? Y bueno, pues es más difícil perdonar, es más difícil sanar, es más difícil volver el camino del bien. Y bueno, pues yo al final me he dado cuenta que sí aposté, incluso en mis peores momentos, al camino del bien, ¿no? Sé hacer video, entonces dije, no me dejan ver a mi hijo, pues empiezo a hacer estas capsulitas, o empiezo a invitar a otros papás, o empiezo, y pues nada, yo creo que ese es el único camino, ¿no? Es el amor, pero no el amor propio, ¿no? El amor al otro. Había una mamá que me decía, no sabes, o sea, ahora llega el papá de mi hijo, se lo lleva, mi hijo se va feliz, ¿no? No quiere estar conmigo, prefiere estar con él. Me dice, claro que me siento muy mal, ¿sí? Me siento como la no querida, y vive conmigo y yo tengo la custodia, pero es un gran acto de amor cada vez que le tengo que decir, sí, ve con tu papá, ¿sí? Esos son los actos de amor. Esos son los actos de amor que hacemos por los hijos, no el amor propio que es así, pues me lo quedo, ¿no? Y no lo vuelves a ver. Ese es amor por ti y por tu ego y por tu narcisismo descontrolado, ¿no? Ni siquiera es amor por uno. O sea, una de las cosas que a mí me llama la atención en estos casos es que la gente que se enfrasca en esto y no llega a soltar como tú lo has hecho desde el corazón, yo solo veo cómo se van apagando y se van amargando, porque el problema es que terminan viviendo una vida con estas historias que repiten constantemente, pues terminan siendo una verdad en su vida, ¿no? Y creo que vivir una vida en la que siempre estás pensando que el otro es un cabrón, un maldito, vive para hacerte daño, pues te pone en una posición en la que vives envenenado tú, no sé, o sea, tu ambiente también, pero no me gustaría estar en esa postura en la que, o sea, creo que soy divorciada, hay veces que quiero ahorcar a mi exmarido y seguramente 3 millones en las que él me quiere ahorcar. Sin embargo, cuando empezaba con una psicóloga, ella me decía, elige tus batallas, porque justamente esto que dices, ¿no? O sea, pues esta mamá que deja ir al niño y dice, bueno, pues no me hace feliz, me duele, pero por otro lado, me duele el corazón, pero tengo una vida que sigo construyendo y sigo trabajando, ¿no? Si no lo deja ir, entonces tienes que pasar el tiempo en los juzgados, en sostener el enojo del niño, el tuyo. Se convierte en algo muy enfermo, creo. Demanda mucha energía. O sea, los tribunales, no sé si alguna vez te has parado en un tribunal, pues te chupa toda la energía. O sea, yo cada vez que voy a ayudar a algún otro papá o es así de, por favor, te chupa, te chupa, te chupa y llegas agotado y dices, ¿por qué? Pues porque
Imagínate toda la mala vibra que hay ahí, ¿no? Y justo esa misma energía yo la rescaté porque sí, o sea, yo ya tengo otra familia, soy muy feliz, yo ya tengo otro hijo que gracias a Dios, pues me ha permitido ser papá, ¿no? Ese es yo creo que también uno de los grandes dolores de los papás que no les dejan ver a los hijos, los varones, ¿no? No lo puedo decir por las mujeres, pero sí es, no me dejan ejercer mi paternaje, ¿no? Ser el papá de este niño. Y yo también por eso, como yo ya lo hice, sí, sí lo recomiendo, ¿no? Pasen la hoja, ¿no? No renuncien a la lucha, renuncien si es necesario a la lucha legal, pero no renuncien a la lucha por los hijos, ¿no? Y la lucha por los hijos sin lo legal puede ir desde hacer un video hasta, o sea, ¿sabes? Es un, es hasta donde tú quieras, a donde el arte o la medicina o la ingeniería, lo que sea que hagas, te lo permita, ¿no? Y eso, yo lo que he hecho es ir dejando como estrellitas prendidas, ¿no? Como líneas, ¿no? Como migajitas que voy dejando en el camino para que cuando las vea, él diga, sí, claro, aquí estuvo, ¿sí? Y no es que, o sea, va a ser insostenible todo lo que mamá o mi tío me dijo o mi abuelo me decía de mi papá, porque aquí, o sea, no hay forma de que este video lo haya posteado hace 5 minutos, está posteado desde el 2014, ¿no? Y está clarísimo que él me fue a buscar el día de mi cumpleaños y me llevó payasos y que mi mamá ese día decidió llevarme a otra ciudad para que no me viera y pues nada, mi papá ahí está, ¿no? ¿Sí me entiende? Entonces, pues sí, de repente me da mucho vértigo pensar que me voy a morir sin que se resuelva esto o que sus abuelitos paternos se van a morir sin que se resuelva, pero también creo que no hay, no le va a quedar la duda de que en todo este tiempo lo buscamos, ¿no? O sea, mi papá en el libro le escribió una carta, mi mamá le hace cartitas, yo durante los primeros años le hice casi 100 cartas, puedes encontrar algunas de ellas en el expediente, porque la mamá las metía como si fueran agresiones, ¿no? Imagínate, era una agresión porque mi hijo no sabía leer, ¿no? Entonces era, y bueno, pues el juez solamente les daba vista, pero pues bueno, es como ir dejando esa huella, ¿no? Esa huella que si algún día ellos deciden sanar esa parte, pues que tengan herramientas, ¿no? Yo hice una página que se llama nicotupapateama.info y ahí puedes entrar, ahí puede entrar Nico y hay una sección solamente para él que dice, si eres Nico, pues ya te sabes el password, ¿no? Ah, Y bueno, el chiste es que ahí la gente puede dejar sus opiniones, ahí estoy poniendo todos los videos, hice unas plaquitas de acero inoxidable que fui dejando por la ciudad. Entonces, bueno, pues el día que él decida sanar para él, ya no con mamá o ya no, sino para él, pues va a decir, bueno, pues si mi papá ya no está, sí está ese registro, ¿no? Y va a ser una bomba, seguramente va a ser una bomba, ¿no? seguramente una bomba, pero también te lo digo habiendo vivido, ¿no? De este lado, pues una bomba de amor, ¿no? Ver todos los esfuerzos que se hicieron y todo el amor que había que no supiste a tu alrededor y todo el... Yo veo el cambio radical que fue para mi marido ver eso, o sea, acomodar su mundo desde otro lado fue otra cosa, o sea, ¿no? Entonces, Ujú. es duro, es triste, sí, o sea, yo veo lo que vive de pronto y no me imagino lo que es todo, o sea, todo el tiempo que tú has vivido sin verlo. Sin embargo, sí creo que es una bomba de amor mágica. Por otro lado, pues yo creo que no todos tienen esta energía o este empuje o de pronto esto que tú haces. Sin embargo, eh, una de las tips que nos daban, también porque creo que un acto muy amoroso que ha hecho mi marido en su momento y que escucho que lo hacías tú es como soltar un poco el problema, porque cuando uno está, los voy a ir a ver y voy a recogerlos y bueno, no sé qué, y entonces los otros están, sí los recogen, pero entonces la mamá desaparece, pero el papá desaparece, pero no, o sea, creo que se vuelve tan cansado que un acto de amor, como tú bien hiciste en los juzgados, fue, sigo aquí, aquí voy a estar, pero esto de estar litigando por ti,
no es un acto amor, o sea, es un problema entre un adulto y otro adulto que estamos jalando la cuerda, ahorcando al del medio, y mi Ujú, acto de amor es yo suelto. Y lo pongo aquí porque así como dices que nombrar las cosas es importante, me parece que mucha gente que pueda ver estos videos, que sepa que ujú, también el que un papá o una mamá en su momento suelte, tiene que ver no con una falta de amor, sino con un amor muy profundo que yo creo que nadie puede entender. O sea, creo que es más profundo eso, decir, con el dolor de mi corazón, porque ujú, quizá esta parte de verte media hora cada... Sin embargo, prefiero tu bienestar y que estés en tu universo y saber ujú, que eso hoy, algún día vas a encontrar las pistitas, las migajitas, un día vas a encontrar este universo que creé para ti y que tú lo ujú, hiciste así, habrá otros muchos que los hagan en una cajita con cartas en su casa, con videos y fotos ujú. para ellos. Sin embargo, comparto que sería muy lindo que todos los que estén en estos procesos y se sientan perdidos, pues una de las recomendaciones que nos han dado las muchas psicólogas que hemos recorrido también ha sido esto, dejen migajitas. Hay quien deja migajitas en el universo y hay quien deja estas cajitas que son más en casa o un correo electrónico en el que puedan contarle las historias, pero que sea como este depositorio de tus Ujú, historias, ¿no? ujú. Invitar a la gente que está cerca a que le dejen cartas, correos, pero que sepan que soltar vino desde el amor. Sí, yo creo que es por ahí, sí. Yo también hice un taller que se llamaba Cómo escribirle a un hijo ausente, y yo creo que es lo que tenemos más a la mano, ¿no? Yo también he tenido el privilegio de que, como viví como artista, como me dediqué al arte, pues sé vivir en batalla, ¿no? Como sé vivir con pocos recursos, no tengo un trabajo fijo, ¿no? Eh, y yo creo que eso me dio mucho chance a mí de convertir esto en algo que, pues que motiva a muchos papás, porque sí, muchos papás no lo pueden hacer, ¿no? Tienen que ir a trabajar todos los días y tienen cargos muy importantes en empresas o tienen mucha necesidad de trabajar. Entonces, yo lo logré justamente porque mi profesión me lo permitía, ¿no? Y tanto me lo permitió que logré que el FONCA me diera una beca para trabajar sobre eso, ¿sí me entiendes? Y lo agradezco infinito y yo creo que muchas veces se los dije, o sea, este movimiento es porque hay una beca, ¿no? Y porque yo puedo dedicarme a esto y porque lo puedo hacer con todo amor, pero porque tengo el tiempo, ¿no? Pero escribir está digo, o las notas de audio, pero sí, y luego también es muy cansador. Yo hice un blog como 2 años y después ya no pude más. Me sentía tan mal de hablarle a alguien que ya no sabía si me iba a escuchar. Y también se vale soltar, ¿no? O sea, yo hice las cartas y las solté, ¿no? Dije, ya, fueron 100 cartas, ¿no? Ya, suficiente, ¿no? Y luego hice unos telegramas y luego hice el blog y luego solté el blog. Es como no pensar que una cosa va a resolver y sí eh, estar seguro que todo lo que hagas va a perdurar en el tiempo, ¿no? O sea, todas esas van a ser migajitas que sí va a haber. Si tú te encargas de que sean, o sea, de que no se pierdan en el tiempo, las va a ver, pues, ¿no? Y en algún momento, pues, sí, me imagino, esto que te decía de la bomba es porque cuando tú generas odio de un hijo hacia la mamá o hacia el papá, no puedes esperar que un buen día, ¡pum!, desaparezca y vea todas las cartitas y diga, ay, qué lindo era mi papá. No, ese odio se tiene que acomodar y ese odio va de regreso a quien te mintió todo este tiempo. Y eso, ese es lo que dicen en tribunales, es no hay peor juez o no hay juez más implacable que los hijos, ¿no? Entonces, el hijo que te odió por 20 años y que ya te moriste, ya no estás, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar con el otro progenitor que lo separó de alguien que en todas partes aparece como alguien que te quería y te extrañaba? O sea, yo no sé cómo va a reaccionar ese monstruo, ¿no? Y eso también es horrible, ¿no? Porque al final todo el tiempo el niño se sintió mal querido por un padre, pero luego se siente manipulado por el otro, ¿sí?
recuperas a un padre, pero te das cuenta que lo perdiste durante tantos años porque la otra persona o la otra familia te lo descuartizó frente a ti, ¿no? Pues todo eso está ahí en el libro, está en el corto. Muy fuerte y creo que pues tiene mucho de cierto. Yo creo que sería lindo que quien pueda escuchar esto y que sean niños o jóvenes o alguien que esté viviendo esta parte de la alienación, pues que también entienda que yo creo que son personas que estaban muy heridas, muy dañadas y que de pronto también acusar a quien te manipuló o no, o sea, creo que el No mundo va a es llevar a muy nada. complicado, sí, no, y sé Ujú, desde dónde lo dices, ujú, ujú, solo que ujú, justo, pues creo que es bien duro y bien difícil y que desde este amor pues ujú. entendemos que somos seres humanos tan rotos, unos en unas áreas y otros en otras, y yo creo que también acomoda que sepas que el otro no lo hizo desde las ganas de joderte, sino desde las pocas herramientas que tuvo o de sus profundas heridas, ¿no? Sí, bueno, eso es bien cierto, sí. O sea, yo creo que ningún papá, o sea, sí es morbosamente algo que quisieras que le pase a tu hijo para que se dé cuenta de todo lo que hiciste, pero si lo piensas con más madurez, en realidad no es algo que quisiéramos que, ni tampoco queremos que termine odiando a la otra parte de su ser, ¿no? Pero justamente si nos están escuchando personas que están viviendo ese duelo de haberse dado cuenta que les mintieron, es como buscar ayuda, porque hay muchas formas de sanar eso, que no sea yéndole a gritar de cosas a tu mamá, que pues sí, o a tu papá, ¿no? Que seguramente lo hicieron desde un lugar en el que hay que entender, porque sí es cierto que están actuando desde una herida que ellos no sanaron y que pues si te está tocando a ti vivirla, seguramente es porque tienes la oportunidad de sanarla por ella y por ti, ¿no? O por ese papá que fue un alienador o por esa mamá que te obstruyó el camino, pues si tú lo sanas, seguramente vas a ayudar a que ese karma que viene de la familia cambie de polaridad, ¿no? Muy fuerte, sí, sí, qué bueno que hiciste esa aclaración porque tampoco es como decir es lo que queremos, ¿no? Que paguen, ¿no? En realidad, pues lo que menos. Queremos vivir armonía, ¿no? Queremos que Sí, ustedes puedan tener a sus hijos, o sea, que los niños puedan estar cerca de los padres, las madres. Queremos un mundo un poco más armonioso y donde tengamos la capacidad del escucha y la comunicación. así es, sí. Es real que esta problemática sí ha cobrado vidas, o sea, sí hemos tenido eh, casos muy sonados de, pues sí, de personas que llegaban al extremo pero yo creo que si están escuchando esto es que están buscando salidas, y si están buscando salidas, la salida de la violencia, pues la entrada por la violencia no era, y la salida tampoco, y pues tiene que ir por ahí, ¿no? Hay que encontrar. Yo hice cortometrajes, yo hice cartas, yo hice blogs. Este seguramente debería ser un camino de sanación. A mí me ha sanado muchísimo ese proceso terapéutico que hice de escribir, no sé, de irme a pelear con los jueces, de ir a manifestarme, porque hubo un tiempo que fuimos muy combativos, ¿no? Demasiado combativos. Y ahora creo que ya estamos en otra etapa, ¿no? Y estoy contento de esa etapa en la que ya puedo ver con más claridad, porque al menos los que estamos en esto, sí tenemos tanta claridad de esta problemática que pues podemos ayudar mucho a otros, ¿no? Oye, y una de las cosas que también creo que es bien importante mencionar es que, pues, que los que están ahí al pie de batalla son humanos, ¿no? O sea, tanto tú como todos estos otros papás y mamás que no han visto a sus hijos y que también hace rato decía, se vale soltar, son procesos tan duros y tan profundos que donde hay días en los que uno dice, pues al diablo, y al día siguiente vuelves a agarrar fuerza y donde también, como cualquier duelo, cualquier muerte, aunque estén vivos, ¿no? O aunque los vean 1 vez cada 2 años, porque también es una muerte, pues es un proceso en el que eso, uno necesita ser combativo, a veces gritarlo, a veces vivirlo en el silencio, pero pues de nuevo agradecer que exista una comunidad como la tuya, donde yo creo que no solo es que alguien los escuche y les conteste, sino que alguien los escuche y alguien más del otro lado esté siendo empático porque ha vivido el mismo dolor y que sabes que hay como un resonador. Entonces,
pues de nuevo agradecerte tus esfuerzos, tu trabajo. Nosotros aquí en el vuelo de la mantarraya vamos a seguir compartiendo pues tus redes y si en algún otro momento quieres que nos echemos una plática, no sé, quizá con un abogado o con los terapeutas para que nos puedan dar como un par de tips de qué hacer, qué no hacer. Creo que sería Ujú. una linda ayuda, quizá una a los adultos y quizá otra para todos aquellos pequeños que tienen un dinosaurio y que quizá este pueda ser otro mensaje a Nico. Sí, pues todos son oportunidades de dejar ese caminito. Ya no hay ese vínculo tan fuerte. Si nos volvemos a encontrar, Nico y yo, va a ser como dos personas como totalmente ajenas que se tienen que descubrir desde cero. También eso, ¿no? Como no idealizar. Yo hasta hace un par de años seguía pensando en Nico como el niño de 6. No, ya es un niño ya es un joven de 14, ¿sí me entiende? Y pues nada, como entender que si hay un reencuentro para los que llevamos tanto tiempo, va a ser en unas condiciones que hay que saber que, pues que ya son de dos adultos que van a hablar y que puede ser que no se encuentren y que puede ser que se vuelvan a abrir espacios, ¿no? De intolerancia, hace poquito una alumna me decía, es que yo ya me volví a enojar con mi papá, ese que apareció después de tantos años. Pues sí, ¿no? Porque ya pues son relaciones que se hacen a partir de una gran fractura, ¿no? Y aún así, bueno, pues si hay amor, ¿no? De las dos partes, y si hay tolerancia, y si hay como ganas, pues justo, ¿no? Así se hacen las relaciones. Y Alfredo, pues muchas gracias. O sea, son muy sabias tus palabras, muy rico tu compañía y saber pues eso, que hay caminos andados en grupo, que sanan corazones. Y pues eso, que utilices el vuelo de la mantarraya para compartir lo que necesiten compartir. Agradezco profundamente, de verdad, es una plática que tenía pendiente, pero que me había costado la mitad del corazón. Oye, pero ¿sientes que te sientes más liberada ahorita o? Sí, me sentía tranquila, pero te digo que soy muy emocional y con cualquier cosa lloro. Ujú, Entonces lloro con que esté bonito el día, con que esté triste y bueno, pues es un tema, pues yo ujú, creo que cualquier persona que escuche con corazón ujú. abierto, pues es un tema que rompe el corazón, ¿no? Sí, Siempre. Y entonces, bueno, sí. pues yo te seguía desde hace muchísimos años, estoy en tus páginas, leo, pero pues es lo que decía, no soy la persona que no ve a sus hijos, sin embargo, hablar y levantar la voz requiere estómago.